Saludo con todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de este corto espacio llamado Tiempo de Luz. Bendiciones. En esta ocasión queremos compartir con cada uno de ustedes este video titulado La autoridad de Cristo en nosotros. Por eso te pido que ahí tú nos acompañes con tu Biblia, con tu cuaderno y que podamos ser instruidos por la palabra de Dios a través de este corto video. Bien, nosotros como iglesia debemos entender que tenemos una función, tenemos una manera de operar o de movernos en este mundo por medio de la autoridad que Cristo nos entregó a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucedería si yo te pregunto qué entiendes tú por la palabra autoridad? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto terrenal de entender la autoridad como una voz de mando sobre algo. Sin embargo, si escudriñamos bien las Escrituras, vamos a encontrar que la autoridad en la Biblia o la autoridad celestial que nos otorga Cristo como su iglesia, como sus discípulos, como su pueblo, es de una manera diferente. Por eso, para poder entenderlo, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al libro de Lucas capítulo 9 y vamos a leer los primeros 2 versículos, porque ahí tenemos la clave. Lucas 9, capítulo 9, versículo número 1 y versículo número 2. Y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En esta ocasión podemos ver cómo Jesús encomienda a los 12 discípulos a comenzar a predicar. Sin embargo, dice aquí las Escrituras que Él, Jesús, les dio poder, pero también autoridad. Y vamos a primero definir, no textualmente, porque si no vamos a un diccionario, vamos a encontrar muchas definiciones sobre autoridad. Pero vamos a definir bíblicamente a qué clase de autoridad se refiere las Escrituras. Y aquí vamos a entender que la autoridad, según la Biblia, es un respaldo. La autoridad que le está dando Cristo a sus discípulos es un respaldo para encomendarlos a una acción. La autoridad que leemos aquí en el Lucas 9, del 1 al 2, se refiere a un respaldo que le está otorgando Cristo a estas 12 personas para llevar a cabo un propósito. Así que vamos estructurando este estudio. Autoridad bíblicamente se refiere a un respaldo celestial, a un respaldo otorgado por Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que empezar a movernos bajo ese respaldo. ¿Por qué? Como se los decía a un inicio, amigos, a veces tenemos el concepto terrenal de creer que autoridad es una voz de mando, de creer que autoridad es prácticamente tener dominio sobre las cosas. Sin embargo, bíblicamente la autoridad hace referencia al respaldo que tenemos nosotros como iglesia, como el templo de Dios, como su pueblo, que nos ofrece el Padre Celestial. Por eso aquí encontramos que Jesús, antes de encomendar una misión, antes de encomendar a un propósito, Él les da un respaldo. Él les dice: yo los voy a mandar a ustedes a que prediquen mi evangelio, a que sanen enfermos y a que liberen a las personas de espíritus inmundos. Pero yo les voy a dar no solamente poder, sino que también les voy a otorgar mi respaldo, mi autoridad, para que todo se sujete a eso. Porque literalmente dice las Escrituras que todo se sujeta a Cristo, mas no a los hombres. Por eso entendamos que autoridad es el respaldo que Cristo nos ofrece para poder hacer o para poder ejecutar una misión o un propósito del Padre. Amén. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor este tema de la autoridad? Yendo al inicio de todas las cosas. Amén. Yendo al inicio de todo. Por eso, vamos a abrir en Génesis, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 28. Y aquí vamos a encontrar la clave de la autoridad, de lo que el Padre le entregó a Adán y a Eva en el momento de su creación. Dice, vamos a leer del 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad,
llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta porción de las Escrituras podemos entender que Dios, al crear al hombre y a la mujer, les da un mandato, les da un mandamiento, le dice que tienen que multiplicarse, que tienen que fructificar, ¿verdad? Y también les dice sojuzgar. Pero en otras traducciones dice, y también gobernar lo que el Padre ha creado. Cuando nosotros encontramos la palabra gobierno, ¿verdad? Cuando a veces encontramos la palabra gobierno, lo primero que nuestra mente proyecta es autoridad, ¿verdad? Sin embargo, si unimos el término que acabamos de mencionar al inicio del video, de entender que autoridad es el respaldo de Dios, lo que el Padre les dijo a Adán y a Eva era, yo le doy mi respaldo para que ustedes puedan fructificar y puedan multiplicar en este lugar que yo les he puesto, ¿verdad? Ese era el plan de Dios para el hombre y la mujer. Por eso Dios le dio una autoridad a Adán y a Eva. Por eso Dios dice, y los bendijo. Dios lanzó una bendición sobre ellos, ¿verdad? Y la bendición era de multiplicación y también era la bendición de fructificar. Pero esa bendición tenía que llevarse a cabo por medio de una autoridad. ¿Y qué hizo Dios? Les dio una autoridad, les dio su respaldo para que puedan llevar a cabo esta realidad. Amén. Eso fue el plan de Dios, eso es lo que había en el corazón de Dios desde el inicio, desde el Génesis. Sin embargo, ¿cuándo se perdió la autoridad? Eso es una gran pregunta. ¿Cuándo se perdió la autoridad? ¿O cuándo el hombre perdió la autoridad? Eso sucedió cuando el hombre pecó en el Edén. Cuando el hombre pecó en el Edén por su desobediencia, cuando el hombre pecó en el Edén por irse en contra del mandato de Dios, automáticamente perdió el respaldo. Amén. Y si usamos la palabra respaldo como autoridad, vamos a entender mejor qué fue lo que sucedió en el Génesis. Todos sabemos la historia que cuando el hombre peca, dice las Escrituras, que Adán y Eva automáticamente se escondieron porque vieron su condición y tuvieron miedo. Entonces, ¿por qué antes Adán y Eva no sentían miedo? ¿Por qué antes no tenían la necesidad de esconderse de Dios cuando sabemos que Dios se paseaba por el Edén y hablaba con ellos? ¿Por qué cuando el pecado entró automáticamente ellos comenzaron a sentir miedo a tal punto de querer esconderse de Dios? Porque antes del pecado ellos tenían el respaldo de Dios. Ellos tenían una cobertura. Ellos tenían el manto del Eterno sobre ellos. Y cuando el pecado entró a sus vidas, automáticamente se perdió ese respaldo. Una vez que se perdió la autoridad, el hombre automáticamente le cedió ese respaldo, le cedió ese mandato, ¿verdad? Prácticamente se lo entregó a las tinieblas. Amén. Y fue el mismo hombre, fue la desobediencia del hombre que hizo que el enemigo, que Satanás, se posicionara como el príncipe de este mundo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús se bautiza y es tentado en el desierto, en el Espíritu, se le presenta a Satanás y él le dice, si tú te inclinas y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, porque a mí se me ha entregado este poder, a mí se me ha entregado esta autoridad y a quien yo quiera se la doy? Porque una vez que el hombre pecó en el Edén, automáticamente esa autoridad fue arrancada, el enemigo tomó el poder que se le fue entregada al hombre en el Edén. Sin embargo, te tengo una buena noticia, Cristo venció. Cristo en la cruz venció y Él vino a restaurar todas las cosas. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y déjame decirte que no solamente Cristo te otorga la salvación, Él también te da la capacidad que puedas gozar de la autoridad y del respaldo del Eterno. Por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo fue la obra de Jesús? Todos sabemos que Cristo en la cruz dice que venció las tinieblas. Avergonzó a Satanás a tal manera que todas las cosas fueron restauradas en Cristo Jesús. Y ese es nuestro punto de partida. Por eso que las Escrituras muestran, ¿verdad?, que Jesús es el segundo Adán. Porque el primer Adán pecó. El primer Adán, por su desobediencia, perdió el respaldo de Dios. Pero ahora se levantó un segundo, Cristo Jesús, a renovar todas las cosas y a recuperar lo perdido, el respaldo de Dios. Por eso que la obra de Jesús no terminó en la cruz. Por eso Él resucitó para levantar una iglesia lleno de ese respaldo y guiado por el Espíritu Santo.
Y como último punto tenemos cómo podemos recuperar o cómo podemos obtener esta autoridad que Cristo vino a otorgar. La respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil, hermano, y es haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, comenzamos a revestirnos de la autoridad de Cristo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, automáticamente el respaldo del Eterno se posiciona en nosotros. Por eso es que me gusta mucho el nuevo pacto, porque vemos a un Jesús que no le tiene miedo a una tempestad, vemos a un Jesús que no le tiene miedo a una enfermedad, vemos a un Jesús que no le tiene miedo a un leproso, porque simplemente Él tenía el respaldo de Dios. Y si nos ponemos a leer cada milagro de Jesús, podemos entender cómo el Padre respaldaba cada paso que daba Jesús. Por eso Él afirmó y dijo: yo no digo nada que no escuche decir al Padre, y no hago nada que no vea hacer al Padre. Es decir, Jesús hacía la voluntad de Dios, y por la ejecución de esa voluntad, el Padre lo respaldaba. Por eso que los discípulos se maravillaban cuando se dieron cuenta que aún el propio clima se sujetaba a Él, porque Él tenía el respaldo de Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como lo dicen las Escrituras, de esa manera vamos a obtener ese respaldo, esa autoridad, para poder caminar en pos a la obra que el Padre depositó en cada uno de nosotros. Porque así yo voy a poder manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra, que esa es nuestra gran comisión hoy en día. Predicar el Evangelio a toda persona, para que todos tengan acceso a la salvación. Amén. Por eso nosotros necesitamos la autoridad, pero no la autoridad del mundo, no la autoridad que el mundo te ofrece, sino la autoridad que Cristo te ofrece en la cruz del Calvario. El respaldo que se perdió por la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Eso es lo que Cristo nos quiere ofrecer. Iglesia, necesitamos el respaldo de Dios para poder caminar confiablemente y para poder hacer que el reino de los cielos se manifieste a muchos hogares. Y también te invito a que tú puedas compartirlo para que otras personas también entiendan que la autoridad de Cristo va más allá de lo que podemos pensar humanamente y que necesitamos el respaldo de Dios para poder caminar confiable. Te bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos en un próximo video en Tiempo de Luz. Shalom.